¿no? Sí, ingeniera. Se escucha ya, perfecto. Entonces, lo que les decía, seguimos trabajando sobre el factor de fricción. Ahora veremos el caso del factor de fricción en cuerpos sumergidos. Por ejemplo, me piden en este primer problema, para la flotación de una esfera de radio R y densidad ρ de la esfera a una velocidad v infinito en el seno del fluido, es decir, la v infinito es la velocidad del fluido. Este fluido es newtoniano y tiene una densidad ρ. Me preguntan, ¿cómo se define el factor de fricción para este caso? ¿Cuál será la expresión para determinar el valor experimental de dicho factor? Entonces, ¿con qué información cuento para determinar analíticamente ese factor de fricción? Tengo, en el caso de la esfera, cuento con el radio de la esfera y con su densidad. En el caso del fluido, cuento con la velocidad del fluido, v sub infinito, y su densidad y la densidad del fluido. Entonces, esa es la información que me proporciona. Y además me dice que es un fluido newtoniano, que quiere decir que cumple con la ley de Newton de la viscosidad. Entonces, yo empiezo a analizar. Si ustedes observan la gráfica que acompaña al problema, acá yo veo una esfera. Y esa esfera se está moviendo en dirección vertical hacia abajo. Y el fluido, si ustedes se dan cuenta, está en sentido, o más bien hacia arriba, ¿no? Por la dirección de las flechas podemos decir que se está moviendo hacia arriba. Entonces, ¿cómo voy a analizar? Yo acá ya he identificado el movimiento de la esfera es hacia abajo. ¿Qué más? Tengo la velocidad del fluido, v sub infinito. ¿Qué fuerzas van a actuar? Si tomamos en cuenta que esta esfera se está moviendo verticalmente, vamos a considerar las siguientes fuerzas. La fuerza debido al peso, o lo que comúnmente llamamos peso, la fuerza de empuje o empuje que se opone al movimiento, va a estar dirigido hacia arriba en este caso, y la fuerza de rozamiento, que es la que en sí nos interesa, porque a partir de ahí determinamos el factor de fricción. Entonces están actuando gráficamente esas tres fuerzas. ¿Qué hago entonces? Primero voy a tomar la fórmula que me define al factor de fricción, F sub K igual al factor de fricción por el área y por la energía cinética. Hago el reemplazo. ¿Qué área voy a considerar? Esto es importante. El área que voy a considerar dentro de la fórmula del factor de fricción va a ser el área, en otras palabras, con la que va a chocar el fluido al llegar a tocar a la esfera. Ustedes imagínense que han soltado el agua de una tubería hacia arriba y se ha topado con una pelota. ¿Hacia qué lado va a chocar? En todo este sector yo me voy a dar cuenta que choca el fluido. Por esa razón voy a considerar esta área en la fórmula del factor de fricción, el área de una circunferencia, que es igual a pi r al cuadrado. Entonces tengo el factor de fricción por el área pi r cuadrado, que ya lo hemos definido qué área va a ser, 1/2 de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Ya tengo definido mi factor de fricción en función a la definición de la fuerza de rozamiento. Ahora hago un balance de fuerzas. ¿Qué fuerzas están actuando? Las que ya los hemos visto gráficamente. Voy a considerar positivas las que están dirigidas hacia arriba y negativas las que están dirigidas hacia abajo. En este caso tendríamos la fuerza de empuje más la fuerza de rozamiento y menos la fuerza debido al peso. Esto es igual a 0 porque estamos considerando en equilibrio. Ahora, acá, ¿qué hago? La fuerza de empuje o el empuje es igual o actúa en el volumen desalojado del fluido. En otras palabras, va a ser igual a la masa del fluido por la gravedad. La masa del fluido, esto tengo que tomar en cuenta, masa del fluido por la gravedad. La fuerza de rozamiento, que voy a simbolizarle con F sub K, que es la misma que esta otra fuerza. Y la fuerza debido al peso lo llevo al segundo miembro. ¿A qué va a ser igual? El peso de la esfera tiene que ver con la masa de la esfera y por la gravedad. Ya tengo, acá es la esfera y acá es el fluido. Entonces, a continuación, ¿qué hago? Voy a utilizar la definición de densidad. Yo sé que la densidad es igual a masa sobre volumen. Y voy a despejar la masa.
La masa sería igual a la densidad por el volumen. Y ese reemplazo hecho acá. Tengo la masa del fluido. El volumen del fluido, por lo tanto, la masa más bien del fluido va a ser igual al volumen del fluido desalojado, que en sí es igual al volumen de la esfera, por la densidad del fluido y por la gravedad. Más F sub K, esto es lo que estoy queriendo determinar. La masa de la esfera también pongo en función de la densidad y el volumen. Va a ser el producto del volumen de la esfera por la densidad de la esfera y por la gravedad. En este caso, fíjense, yo observo mi gráfica. La esfera está dentro del fluido, entonces el volumen desalojado va a ser igual al volumen de la esfera. Por esa razón, el volumen igual acá. Volumen del fluido igual al volumen de la esfera. Llega a ser lo mismo. Entonces, como es lo mismo y yo voy a despejar F sub K, ¿qué voy a tener? Este volumen del fluido y el volumen de la esfera es lo mismo. Puedo factorizar y también la gravedad. La gravedad no va a cambiar para ninguna de las dos fuerzas con las que estoy trabajando. Entonces tendría que mi fuerza de rozamiento es igual al volumen de la esfera por la gravedad que multiplica la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Ahora, el volumen de una esfera que es igual, hago ese reemplazo más, el volumen de cualquier esfera es igual a 4/3 por pi r al cubo. Y estaría definiendo mediante balance de fuerzas la fuerza de rozamiento para este caso, para el caso de una esfera sumergida. ¿Qué hago a continuación? Lo que acá me están pidiendo es el factor de fricción, no la fuerza de rozamiento. Entonces todavía debo hacer otro análisis. Voy a igualar la fuerza de rozamiento. Por definición, que lo hemos determinado inicialmente, y voy a igualar con la fuerza de rozamiento lo que he determinado por el balance de fuerzas. Hago esa igualdad. Tendría F, reemplazo, ¿no? F por pi r cuadrado por la densidad, energía cinética, perdón, igual al volumen de la esfera por la gravedad y la diferencia de densidades. Acá en esta ecuación que tengo igualada, mi incógnita es el factor de fricción, que ese era mi objetivo, determinar ese factor de fricción F. Entonces despejo. Voy a dejar F despejado y me quedaría 4/3 de pi r al cubo, la gravedad, por la densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Sobre todo esto, pi r cuadrado, 1/2 de la densidad por la velocidad infinito, subinfinito o la velocidad del fluido al cuadrado. En esta expresión yo puedo simplificar pi. Puedo simplificar los radios. Y me quedo en el numerador 4/3 r por la gravedad, densidad de la esfera menos la densidad del fluido. Y en el denominador 1/2 de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Voy a expresar, en lugar de tenerlo, el factor de fricción definido en función al radio, voy a reemplazar por el diámetro. Recuerden que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Entonces hago ese reemplazo y voy a obtener 4/6 del diámetro por la gravedad, densidad de la esfera menos la densidad, sobre 1/2 de la densidad del fluido por la velocidad del fluido al cuadrado. Si hago operaciones y multiplico extremos con extremos y medios con medios, este valor con este otro voy a obtener y voy a definir ya lo que es el factor de fricción para una esfera sumergida. ¿A qué va a ser igual? A 4/3 por la gravedad multiplicado por el diámetro de la esfera, velocidad del fluido al cuadrado, y la diferencia de densidades sobre la densidad del fluido. De esta manera se define el factor de fricción para una esfera sumergida. Entonces acá notemos, ¿no? Factor de fricción para una esfera sumergida. Para una esfera sumergida. Ya. Otro caso. En este otro caso tengo un flujo transversal sobre un cilindro. En otras palabras, ¿qué me están pidiendo? ¿Cómo define el factor de fricción para este caso? Si yo observo mi gráfica, es un cilindro que tengo acá horizontal. Ese cilindro, sobre ese cilindro horizontal está fluyendo un fluido determinado de abajo hacia arriba.
de abajo hacia arriba. ¿Qué características más tengo? Nuevamente, tengo datos, en este caso no es de la esfera, sino del cilindro. Los datos del cilindro sería el radio del cilindro y la densidad del cilindro. En el caso del fluido, tengo la velocidad del fluido y su densidad. Datos similares al caso de la esfera. Y también el análisis es similar. Entonces, yo antes de ponerme a deducir y utilizar la fórmula que me define el factor de fricción, voy a hacer lo siguiente. Yo veo acá que sobre el cilindro está fluyendo el fluido X, le vamos a llamar fluido X, de abajo hacia arriba. Entonces, ¿qué va a ocurrir? ¿Cómo va a chocar? Hagan nuevamente o imagínense que están agarrando una manguera con alta presión y sobre esa manguera van a colocar un tubo cualquiera, una tubería cualquiera. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Va a chocar con toda esta parte, el fluido con todo este sector va a chocar. Entonces, ¿qué área me interesa para la determinación o para la definición de la fuerza de rozamiento para utilizar en la fórmula? Me interesa esta área, es decir, si yo desdoblo la mitad de este cilindro, voy a tener 2R, no la mitad, sino a ver, ¿cómo les digo? Como una lámina, la estoy convirtiendo en una lámina mi cilindro. Entonces va a ser igual a 2R, o lo que es lo mismo, el diámetro, por la longitud, ¿no? Entonces, esas dos longitudes me van a servir para esta definición del factor de fricción. Para eso he hecho todo ese análisis. El factor de fricción en forma general está definido como fuerza de rozamiento igual al factor de fricción por el área y por la energía cinética. Acá, para esta área, es el análisis que lo hice en la anterior diapositiva, que acá lo he vuelto a anotar lo mismo, ¿no? Está chocando sobre toda esta parte del cilindro o de la tubería, el fluido, y entonces el área que voy a considerar va a ser 2R por L. Factor de fricción F y mi energía cinética, un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Ya tengo definido la fuerza de rozamiento. Y acá tengo F. Mi objetivo es hallar el valor F. Ahora hago un balance de fuerzas nuevamente. ¿Qué fuerzas van a actuar? De forma similar al caso de la esfera. Porque si observo acá, el cilindro como que se está moviendo hacia abajo. Entonces, ¿qué fuerzas van a actuar? El peso siempre está dirigido al centro de la Tierra, así que va a estar dirigido hacia abajo. Fuerza del peso. La fuerza de rozamiento se opone siempre al movimiento. Va a estar dirigido hacia arriba. Y la fuerza de empuje. Entonces hago mi balance de fuerzas, tendría fuerza de empuje más la fuerza de rozamiento menos la fuerza del peso igual a cero. Si ustedes observan y me han estado atendiendo, esta ecuación es la misma que hemos utilizado en el caso de la esfera. Pero ¿cuál va a ser la diferencia? Que ahora voy a trabajar con los volúmenes del cilindro, ya no de la esfera, ¿no? Entonces tengo fuerza de empuje va a ser igual a la masa del fluido desalojado por la gravedad. La fuerza de rozamiento es F sub K y el peso, la fuerza debido al peso es el producto de la masa del cilindro por la gravedad. Vuelvo a utilizar la definición de densidad y despejo la masa, que es lo que me interesa. Y coloco en la forma de este producto, densidad por el volumen. La masa del fluido va a ser igual al volumen del fluido desalojado por la densidad del fluido y la gravedad. Esta fuerza de rozamiento es la que estoy queriendo despejar. La masa del cilindro pongo igual en función del volumen y la densidad. Sería volumen del cilindro por la densidad del cilindro y por la gravedad. Otra vez me fijo acá. Yo veo que el cilindro está completamente sumergido en el fluido. Entonces, el volumen del fluido desalojado es igual al volumen del cilindro. De manera que al despejar mi fuerza de rozamiento voy a tener pi r al cuadrado, que es el volumen en este caso del cilindro. El volumen del cilindro que voy a considerar va a ser todo el volumen acá, ¿no? Pi r al cuadrado por la longitud. Por la gravedad, densidad del cilindro menos la densidad de la esfera. Ya he definido mi fuerza de rozamiento
en base al balance de fuerzas. Ya tengo las dos definiciones. A continuación, ¿qué hago? Nuevamente igualo las dos fuerzas de rozamiento. Al igualar, ya puedo determinar cuánto vale ese factor de fricción, F, y hago el despeje. F va a ser igual a pi r al cuadrado L por la gravedad, la diferencia de densidades entre el cilindro y la del fluido, sobre 2RL por la energía cinética. Puedo simplificar acá un radio, puedo simplificar, pi queda. Un radio puedo simplificar también la longitud y quedaría mi factor de fricción como pi r por la gravedad, la diferencia de densidades sobre 2 veces la energía cinética, que sigue siendo un medio de la densidad por la velocidad del fluido al cuadrado. Ya tengo determinado mi factor de fricción, pero ¿qué más voy a hacer? Voy a poner en función del diámetro esta fórmula. Hago el reemplazo, sé que el diámetro es igual a 2 veces el radio. Hago mi reemplazo y finalmente el factor de fricción estaría definido como un medio por la gravedad, pi por el diámetro del cilindro sobre la velocidad del fluido al cuadrado, por la diferencia de densidades entre la densidad del cilindro y del fluido sobre la densidad del fluido. Este es el factor de fricción para un cilindro sumergido. Para un cilindro sumergido. Y que sería el segundo caso, ¿no? Ahora vamos a hacer un problema de aplicación. Vamos a aplicar esa ecuación que hemos determinado del factor de fricción. En este caso, el de la esfera. Me dice el problema. Para la flotación de una esfera de aluminio de radio igual a 3 centímetros y densidad igual a 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. Esta es la densidad del aluminio, por si acaso, ¿no? La he sacado de tablas. En el seno de un fluido newtoniano. ¿Cuál es la velocidad del fluido? Me dice, asumiendo régimen turbulento. A la temperatura de 20 grados Celsius, el fluido tiene una densidad de 0,95 gramos sobre centímetro cúbico y viscosidad de 2 centipoids. Son los datos adicionales. Entonces, me está hablando de una esfera, está sumergido dentro de un fluido. Voy a asumir que es la misma esfera o tiene el mismo esquema que en el primer caso que hemos deducido la fórmula del factor de fricción. ¿Qué datos tengo? Para la esfera tengo el radio, que son los 3 centímetros, pero como voy a trabajar en el sistema internacional, lo llevo a metros, sería 0,03 metros. Y además quiero el diámetro de esa esfera, lo multiplico por 2, sería 0,06 metros. Tengo la densidad de la esfera, que son 2.700 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Dónde está? Sí, tenemos esa densidad. En el caso del fluido, no conozco o desconozco más bien la velocidad del fluido, es lo que me están preguntando. Entonces, eso es lo que tengo que determinar. Tengo la densidad del fluido, 0,95 gramos sobre centímetro cúbico, y transformo a unidades del sistema internacional. La viscosidad, igual a 2 centipoids, también lo llevo al sistema internacional, sería 0,002 pascal por segundo. Ya tengo todos mis datos, ya tengo un esquema del problema que me están dando y hago mi análisis. Mi análisis va a ser similar al caso de la esfera. Sé que la esfera se está moviendo hacia abajo. ¿Qué fuerzas van a actuar? Va a actuar la fuerza de empuje, la fuerza de rozamiento y la fuerza debido al peso. Tengo que determinar esta velocidad del fluido. Esto es lo que desconozco. ¿En qué me voy a apoyar? En la fórmula que ya hemos deducido para el factor de fricción. El factor de fricción para una esfera sumergida es igual a todo esto que ya lo hemos deducido en una de las primeras diapositivas. Entonces, ¿qué voy a despejar de acá? Hago un análisis. No tengo el factor de fricción, pero me dice que trabaje en régimen turbulento. Entonces, esa información me va a permitir determinar ese factor de fricción. La gravedad conozco, el diámetro de la esfera me lo dan. La densidad de la esfera conozco, la densidad del fluido también es dato. Entonces, acá la única incógnita es la velocidad del fluido. Y he hecho mi despeje. Esta velocidad del fluido he pasado a multiplicar y el factor de fricción he pasado a dividir.
Y como está elevado al cuadrado, la velocidad va a pasar como raíz, ¿no? Pasa como raíz para determinar ese valor. Entonces, en esta fórmula no conozco el factor de fricción. Entonces, me voy a apoyar en la fórmula que hemos deducido la anterior semana del factor de fricción en función del número de Reynolds. Para régimen turbulento, acuérdense que una de las fórmulas que anotamos era que F es igual a 0,0791 sobre Reynolds a la 1/4. Como es flujo turbulento, yo voy a asumir el número de Reynolds igual a 4000 y voy a trabajar con eso. 4000 elevado a la 1/4. Mi factor de fricción es igual a 0,00995. Ya tengo determinado el factor de fricción, que era lo único que me faltaba para hallar la velocidad del fluido. Entonces hago mi reemplazo, reemplazo toda mi información. 4/3, la gravedad es 9, voy a trabajar con 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. El diámetro es 0,06 metros. El factor de fricción que acabamos de determinar es 0,00995 y la diferencia de densidad, la densidad de la esfera, que es la del aluminio, 2700, menos la densidad del fluido, que es 950 sobre 950. Al hacer todo este cálculo y sacar la raíz cuadrada, yo obtengo 12,33. Ahora, ¿cómo quedan las unidades? Acá tengo metro y acá tengo metro. Me va a quedar metro cuadrado sobre segundo al cuadrado. Si saco fuera de la raíz, tendría metro sobre segundo. No analizo las unidades de la densidad porque están dividiendo, así que esas unidades se van a simplificar. Entonces, la velocidad para esa esfera sumergida de aluminio, la velocidad del fluido donde está sumergido una esfera de aluminio es igual a 12,33 metros sobre segundo. Para que hagan una comparación, si esto transformamos a kilómetros por hora, está alrededor de ¿cuánto? A ver quién me dice. 12,33 metros sobre segundo en kilómetros por hora. ¿A cuánto equivaldría? Utilicen su celular, a ver, y hagan la transformación, porque hay en la calculadora equivalencias directas. Convierta. ¿Cuánto les da más o menos esa velocidad? Está alrededor de 40 kilómetros. 44,39 me salió. Eso es. 44,4, digamos, kilómetros sobre hora. ¿Para qué hemos hecho esto? Para hacer más o menos una comparación con la velocidad de los automóviles. Normalmente, ¿a qué velocidad vamos? A unos 50, 60 kilómetros por hora. Entonces, está más o menos por ahí la velocidad de este fluido, ¿no? Y estaría resuelto el problema. Si tienen alguna consulta. Hoy hemos hecho, para hacer una recapitulación, la deducción del factor de fricción de dos cuerpos sumergidos, esfera y cilindro, ¿no? Esfera y cilindro. Para el día, no sé si hay algo que no se haya entendido, si quedan dudas para que ya deje de grabar. Ninguna. Ya voy a dejar.